Ahora vamos a hablar de fasciolasis. Esta es una enfermedad producida por la fasciola hepática endémica de Junín. Comenzamos con una introducción a platelmintos. Los platelmintos tienen las características de ser parásitos acelomados. No tienen un aceloma, o mejor dicho, no tienen peritoneo, o más sencillo, no tienen una cavidad interna. Son tripoblásticos porque van a derivar a ser de un ectodermo, mesodermo y endodermo. Van a ser proterostomados porque van a desarrollar la boca y luego el ano. Van a tener un sistema digestivo incompleto o simplemente no van a tener un sistema digestivo. Son hermafroditas completas porque se van a autofecundar. Van a tener una respiración directa donde el intercambio gaseoso va a ser entre el medio ambiente y cada célula de su cuerpo. En algunos casos no van a tener solo van a tener boca y no van a tener ano. En la excreción de las células, para hablar de la excreción, va a darse por las células. Estos no van a tener riñones. Se les considera flamígeras o pronefridio. Se van a agrupar entre hematodes y cestodes. Y acá vemos la clasificación de platelmintos, ¿no? Pero la clasificación parasitaria comprende los trematodes, monogenes y cestodes. Principalmente los trematodes y los cestodes. La fasciola hay más en el norte del Perú y da por comer crustáceos. Acá tenemos a la fasciola, que es endémica del Valle del Mantaro, Cotuna, Mantaro. La encontramos en el ganado y el humano comprende el hospedador accidental o hospedador intermedio de este parásito. La epidemiología menciona que en zonas ganaderas como la Valle del Mantaro, Cajamarca, más del 80% del ganado está parasitado por fasciola hepática. La infección humana es importante en las áreas endémicas y también en zonas no endémicas, en especial en personas que suelen ingerir ensaladas con berros. Esos berros son plantas que crecen a orillas de las sequías y lo pueden consumir por ensalada de berros, por ejemplo, ¿no? Cualquier planta que crezca cerca de las acequias tiene un parásito, una probabilidad alta de estar parasitado. La fasciola hepática tiene una forma parecida a la de una hoja y dentro de toda su estructura podemos resaltar la ventosa oral y la boca. Sobre todo la ventosa porque le permite una adherencia hacia el parénquima o el conducto hepático. Los animales también son afectados por la fasciola hepática, de hecho son los huéspedes finales, como lo menciono acá. Hospedador definitivo, son los hospedadores definitivos. Pueden desarrollar patología como pérdida de peso o incluso edemas. Las fasciolas hepáticas ya en el hígado se pueden observar macroscópicamente, no se necesita microscopio. Esto es del hígado de un animal. Las principales diferencias entre el cuadro clínico agudo y crónico que provoca la fasciola hepática es que en el agudo la ubicación del parásito va a ser en el parénquima hepático y en la fase crónica, en la forma clínica crónica, se ubican en los conductos biliares. Rápidamente mencionamos que el huevo se embriona en el ambiente cuando se le suma la presencia del agua. O sea, hay presencia de agua y se puede producir el embrionamiento del huevo. Y muchas veces se confunde con granos de algodón, ¿no? Ese es el ciclo biológico de la fasciola hepática. Comenzamos desde su estadio de huevo, que los huevos son excretados por las heces, o bien del ser humano, o bien de los animales de ganado, ¿no? Estos huevos son excretados, son huevos sin embrionar. Para que se embrionen, pasan al agua, y en el agua se embrionan. Entonces se forman, una vez ahí en el agua, los miracidios, que va a ser nuestro primer estadio. Este va a ser el estadio infectante, pero para el caracol, para el crustáceo. Entonces los miracidios infectan a los caracolitos que viven cerca de las orillas de las acequias, ¿no? Este caracolito no es un caracol de jardín, no es un caracol baboso, es un caracol de jardín.
que su nombre científico es Linea spp. Y estos miracidios van a infectar hacia los pulmones de los caracolitos porque van a nadar a través de sus cilios, ya que los miracidios tienen cilios. Entonces se reproducen dentro del caracol y de miracidios pasan a esporoquistes, luego a redias y luego cercarias. Entonces las cercarias ya son parásitos en un estadio con estructura locomotriz que pueden movilizarse. Entonces acá tenemos las cercarias. Las cercarias van a nadar libremente y se van a enquistar en las plantas acuáticas. Entonces, como cercaria, nada y llega hacia las plantas. Sobre todo, estábamos hablando del ejemplo del berro, ¿no? Y estas cercarias se convierten en metacercarias. Las metacercarias ya están en las plantas acuáticas y son ingeridos o bien por el hombre cuando comen ensaladas de berros, un ejemplo, ¿no? O pueden ser ingeridos por los animales como metacercarias. Ahora, la metacercaria comprende el estadio infectante para el hombre, ¿no? Entonces hay dos estadios infectantes de las fasciolas hepáticas. Tenemos a los miracidios, que es el estadio infectante para el caracol. Luego el miracidio se convierte en esporoquiste redia cercaria, se convierte luego en metacercaria. Y como metacercaria es el estadio infectante para el hombre. Y luego ya los animales son infectados, desarrollan sus síntomas, ¿no? Y luego lo excretan, igual el ser humano. Cuando el ser humano lo ingiere, eclosionan estos metacercarias en el duodeno y los adultos van hacia los ductos hepáticos biliares y provocan taponamiento. Y hablábamos de los hospedadores definitivos. Los hospedadores definitivos vienen a ser el ganado, o el hospedador intermedio viene a ser el caracol, y el hospedador definitivo ocasional es el humano. Los estadios larvarios de la fasciola hepática comprenden el miracidio. Como habíamos mencionado, el miracidio es ya el huevo embrionado, que está en el agua. Luego tenemos estos tres estadios que pasaban, ¿no?, de uno al otro: esporosquisto, redias, hasta cercarias. Y de cercarias pasaba a metacercarias, ¿no? Y de acá lo que habíamos mencionado, el miracidio es el estadio infectante para el caracol. Y la metacercaria es el estadio infectante para el humano. Esta es la especie del caracol que se convierte en el hospedador intermedio para la fasciola hepática, que es un parásito, ¿qué digo? Es un caracol de jardín de la especie Linea spp, Linea Beatrix, ¿no? Y esto lo encontramos en el fango, en las orillas de las acequias, ¿no? El control para este parásito es simplemente controlando al hospedador intermedio, que es el caracolito. Podemos limpiar las aguas con sulfato de cobre también. La patogenia comprende desde la ingestión del parásito, ¿no? Como recordemos, el estadio infectante para el humano es el metacercaria, lo ingerimos. El pH estomacal rompe la pared de la metacercaria, entonces en el duodeno ya desenquistan o eclosionan, se liberan las larvas, migran por los conductos biliares a la zona de la segunda parte del duodeno, ¿no? Y el objetivo principal va a ser el hígado. Y van a producir abscesos. Es importante acá diferenciar entre un absceso mediano y un absceso piógeno, ¿no? Es más común en nuestro medio este tipo de parásitos. Ahora, ¿qué pasa luego? Entonces, el cuerpo y el parásito llegó al hígado, ¿no? El cuerpo va a producir una sobreproducción de colágeno para poder defenderse del parásito, y esto va a provocar una fibrosis hepática. Entonces va a haber un daño del parénquima por la mecánica obstructiva que produce el parásito, incrementando las transaminasas hepáticas y las fosfatasas. La evaluación clínica comprende, ¿no? Vamos a hablar de la fase aguda o invasiva, la fase crónica o de localización, la fase extrahepática y la fase extrahepática. La fase aguda o invasiva comprende una sintomatología que vienen a ser complicaciones abdominales, donde esta fase puede durar hasta de 2 a 3 meses.
Luego pasamos a una fase crónica o de localización, donde los síntomas ya comprenden complicaciones abdominales hepáticas y de las vías biliares, más que nada, ¿no? Las vías biliares. Porque ya hay una localización pues, en los conductos biliares y el tiempo de longevidad del parásito sin tratamiento farmacológico comprende hasta 9 años. La forma extrahepática viene con signos inflamatorios fuera de la localización hepática, presentando con mayor frecuencia nódulos subcutáneos migratorios en el hipocondrio derecho y eosinofilia. Cuando hablamos de eosinofilia, ¿no? Podemos verlo en un examen hematológico. Es el incremento de los células eosinófilas, ¿no? Lo normal es de un 0,4% y ya cuando vemos fasciolas de un 8 al 10%. El examen serológico nos permite observar la presencia de anticuerpos E inmunoglobulina C, ¿no? Incrementados. Observar cómo evoluciona la cantidad de las inmunoglobulinas C nos indican cómo va la evolución del tratamiento, ¿no? Porque si es que baja, hay un mayor resultado del tratamiento. La fisiopatología de la fasciolosis comprende, ¿no? Desde su estadio infectante para el humano, que es la metacercaria. Vamos a ver una forma aguda, es la fase migrante, ¿no? Como habíamos mencionado, es la fase migrante o invasiva, donde vamos a encontrar hepatitis hemorrágica, incremento de las transaminasas, alta mortalidad incluso, ¿no? Esto debido a la reacción inmunológica más que nada. Nuestro cuerpo reacciona inmunológicamente con respuesta inmunitaria y puede producir, pues, lo que hemos mencionado, producción de colágeno, fibrosis. El hígado produce factor de coagulación incluso, ¿no? La forma crónica, esta forma crónica de su etiología también comprende a lo que va a provocar en los animales, ¿no? Como el dolor, disminución en los índices productivos, como en el caso de los animales, producción de leche, carnes, lana, todo eso, ¿no? Inapetencia, anemia y hipoalbuminemia. Ahora, como el hígado produce pues una proteína oncótica, que es la albúmina, si está comprometido el funcionamiento hepático, va a haber una disminución de la producción de esas proteínas, provocando hipoalbuminemia, que lleva a edemas, ¿no? Luego produce un incremento de la filtración de sangre en el conducto biliar, incremento de la filtración de albúmina en el conducto biliar. Un poco de fisiopatología acá también hablamos de la bradiquina principalmente. La bradiquina permite la apertura de la barrera hematoencefálica, provocando el paso de los productos de la fasciola hacia el cerebro, ¿no? Y produciendo síntomas a nivel del sistema nervioso central. El diagnóstico de laboratorio, vamos a observar el comportamiento de las IgE para ver si el tratamiento es exitoso. Si es que disminuye, es exitoso, ¿no? Pero acá está aumentando. El diagnóstico coproparasitológico va a ser nuestro gol estándar. Lo que vamos a nosotros buscar acá es tratar de encontrar huevos del parásito en heces del paciente. También un examen de elección, que es la técnica de sedimentación rápida, ¿no? Mediante los vasos y los coladores y todo eso. El diagnóstico serológico, ¿no? Tenemos prueba inmunoensayo. La técnica detecta la infección por fasciola hepática en humanos y se basa en la captura de anticuerpos IgG específicos circulantes, antígenos de secreción del parásito adulto de comprobada inmunogenicidad en humanos y animales. Detecta la infección de la fase aguda y crónica en análisis de rutina en el laboratorio clínico con una sensibilidad de 95% y una especificidad del 100%, y como prueba de tamizaje de la infección en zonas de alta endemicidad con una sensibilidad de 92% y especificidad del 84%. La prueba de LISA de IgG es una técnica que emplea antígenos de secreción de fasciola hepática y antigamaglobulinas humanas conjugadas con enzimas como detectores de reacción de antígeno-anticuerpo. Detecta la infección de la fase aguda, crónica y análisis de rutina en el laboratorio clínico con una sensibilidad del 98% y especificidad del 60%. Prueba de immunoblot o de Western blot permite observar la reacción de los anticuerpos específicos presentes en el suero de los pacientes frente a las proteínas antigénicas, secretado, con una sensibilidad, especificidad de 76 y 96% respectivamente. Y las pruebas diagnósticas de fasciolosis fabricadas en el extranjero, ¿no? Estas pruebas son pruebas diagnósticas fabricadas en el extranjero, deben ser validadas en el Instituto Nacional de la Lista. El diagnóstico diferencial vamos a verlo en un diagnóstico diferencial clínico, sobre todo en la evolución clínica, ¿no? En la fase aguda vamos a ver abscesos hepáticos, colangitis y dolor en el hipocondrio derecho.
La fase crónica no vamos a encontrar fibrosis hepática, neoplasias, equinococosis, entre otros. El tratamiento se va a dar por dos fármacos, el triclavendazol y praziquantel. Aquí vemos las dosis del triclavendazol, 10 miligramos por kilo por peso corporal, del peso corporal, ¿no? Por día. Y el manejo para las formas complicadas o graves o extrahepáticas, ¿no? ¿Cómo es? La presencia de fiebre, ictericia y dolor abdominal intenso sugieren la presencia de la complicación, de complicaciones por fasciolosis. El cuadro agudo comprende hemorragia peritoneal, hematoma hepático subcapsular, un dolor abdominal intenso, anemia, absceso hepático único o múltiple. Entonces, hablamos ahora del cuadro crónico que presenta obstrucción transitoria de los conductos biliares intrahepáticos o extrahepáticos, dolor abdominal intenso, ictericia, absceso hepático único, múltiple, cirrosis descompensada, ¿no? Complicaciones post-tratamiento, obstrucción transitoria de los conductos biliares intrahepáticos o extrahepáticos. Localizaciones extrahepáticas, capital abdominal y... Listo. Un solo absceso, encontrar un solo absceso es sospecha de absceso mediano de Piógenes, pero si encontramos varios abscesos, sospechamos de fasciola hepática y más aún si estamos en zona endémica. Las complicaciones vienen a ser anemia y terminamos con fasciola hepática.